Y voy a compartir pantalla para que podamos todos compartir, ¿ya? Un segundito. Ahí estamos. Preguntarle si se puede ver la pantalla. ¿Sí? Sí. Perfecto, muchas gracias. A ver, recapitulando, hemos visto las propiedades más básicas de la madera estructural, hemos visto la densidad, hemos visto métodos para medir la densidad, vimos también acerca de los esfuerzos principales que existen en la madera, hemos dicho que es variable en función del sentido longitudinal, radial y tangencial. Hablamos de las escuadrillas, tanto las dimensiones reales y las dimensiones comerciales. Hemos hablado también de el método de cubicar madera. De esto hay ejercicios para, por ejemplo, para poder cubicar encofrados, todo tipo de elementos se pueden cubicar. Y al último habíamos hablado, por ejemplo, de algunas propiedades características de la madera. Habíamos destacado, por ejemplo, de que la madera tiene una elevada resistencia a la tracción y compresión paralela a las fibras, una resistencia moderada o pequeña de compresión perpendicular a las fibras. La resistencia a la tracción perpendicular existe, pero es mínima, se considera que es cero o nula para fines de cálculo. Y en definitiva, una de las mayores capacidades que tiene la madera es la resistencia a la flexión, que habíamos dicho, en función de las tablas de la norma, aproximadamente 210 kilos por centímetro cuadrado para las maderas del grupo A, ¿no? Esto era para explicar el comportamiento de la madera, ¿no? Usualmente el sentido principal, que es el longitudinal, es el que nos conviene y el que utilizamos para los cálculos, debido a que las piezas usualmente vienen cortadas en dirección longitudinal. Así debería ser, ¿no? Alguna vez por una deficiencia o algún corte mal hecho, puede que tengamos las fibras de manera oblicua, y eso no es muy conveniente y obviamente no va a resistir la misma capacidad que de un elemento con las cargas paralelas o con las caras paralelas a las fibras. Muy bien. Algunas ventajas y desventajas vamos a ver ahora. La madera tiene una gran ventaja. La madera es aislante del calor como del frío. Esto hace que la madera sea el material, uno de los materiales más confortables para la construcción de edificaciones. O sea que para que el ser humano se sienta confortable, realmente la madera juega un papel muy importante. En época de frío requiere menos calefacción y en época de calor también, ¿no? Eso realmente es algo evidente, y en países de primer mundo como en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Chile, es uno de los materiales fundamentales para la edificación de viviendas. Asimismo, la madera es muy liviana y fácil de desmontar y fácil de construir, una gran ventaja en comparación a la mampostería, ladrillo tradicional. Además que este material al ser liviano, se hace mucho más apto para ser ejecutado en zonas de riesgo sísmico, ¿no? Obviamente con las limitaciones que conlleva su edificación, vale decir, edificaciones no muy grandes. Ya para edificios altos, básicamente la madera no es rival para lo que sería el acero estructural, ¿sí? Ahora, si bien la madera tiene bajo peso específico y es liviana, tampoco podemos desmerecer su alta capacidad, sobre todo a flexión y entre extracción y compresión paralela a las fibras comparado a los otros estados de carga que hemos revisado. Otra ventaja también es que la madera, decíamos, es susceptible a soportar ataques químicos, como también tiene la capacidad de absorber la humedad del aire y acumularla y restituirla a esta última, ¿no? En este caso es algo que hace que la madera sea también un material muy confortable, que se adecue al medio ambiente al cual está siendo puesta en servicio. La madera también puede ser fácilmente prefabricada. Vamos a ver más adelante una imagen bien práctica. Ya habíamos visto al principio, ¿no? En la fabricación de entrepisos de madera, vale decir, en un taller, un galpón, construir lo que serían viguetas, tableros, paneles para ejecutar ya entrepisos, como también muros prefabricados que se pueden llevar a una obra y se puede construir de una manera muy rápida y eficiente, sin mucho equipo complejo, solamente con unas pequeñas grúas para poder hacer el montaje, ¿sí? Actualmente la limitante de las escuadrillas cerradas, vale decir, tamaños límite, que en la norma del pasto andino tenemos 29 centímetros, decíamos a 35, exageradamente 40 centímetros de peralte que se puede conseguir a pedido, ya es algo que se puede solventar ya con la tecnología de la madera laminada o encolada. Es decir, a través de esa tecnología más moderna se pueden unir piezas pequeñas y formar
secciones transversales bastante grandes y que en este caso pueden solventar soluciones ya de edificaciones con luces grandes o con cargas medianamente pesadas, ¿no? La madera no se oxida, otra de las ventajas que tiene también comparado con lo que sería el acero. Algunos puntos fuertes a remarcar aparte de lo que hemos visto, para redondear: la buena resistencia, la baja densidad, la fácil trabajabilidad, es muy fácil de manipular, de cortar, de aserrar, lijar, conectar. Es muy cálido y noble para el uso del medio ambiente, el uso de los seres humanos. Y también, obviamente, si se maneja bien un bosque, hemos dicho que es el material de construcción más amigable con el medio ambiente, a diferencia del hormigón, a diferencia del acero estructural. Los puntos bajos o puntos débiles o las desventajas de la madera en la construcción. Como todos conocemos, la madera, al ser un material natural, puede ser sujeta a cambios o a agentes abióticos, vale decir, humedad, temperatura, sol. Por ejemplo, si tenemos una sección de madera que está expuesta al sol, se supone que va a cambiar su humedad en el transcurso de un periodo, entonces no es buena idea tener madera expuesta sin ninguna protección. Asimismo, en cuanto al tema de insectos, hongos y otros efectos bióticos, la madera es susceptible a ser, en este caso, afectada, por ejemplo, con las termitas, pero para eso también se requiere, obviamente, un tratamiento especial, ¿no? No es justo que la madera, por ser natural, no requiera un tratamiento especial. El acero requiere una pintura anticorrosiva, el hormigón tiene recubrimiento que protege las varillas de acero, entonces de manera similar, la madera requiere pues una protección específica, como un elemento químico que le produzca protección para lo que sería la humedad, perdón, los insectos, los hongos, y para la humedad, por ejemplo, hacer un curado muy exigente para tener la madera en condiciones óptimas para su utilización. En cuanto al incendio, alguien pensaría que la madera es realmente crítica, que la madera es muy susceptible a quemarse. Esto es verdad de manera parcial. En realidad, secciones pequeñas tienden a incendiarse rápidamente. Secciones gruesas o grandes más bien protegen y hacen que la temperatura exterior de un incendio no se transfiera rápidamente a la temperatura interior. Esto porque la madera de secciones grandes tiende a generar una corteza o un recubrimiento que se va a quemar antes de que el fuego logre ingresar a la parte medular del tronco o de la sección. Entonces, eso más bien protege y ayuda y le da un tiempo específico para que los bomberos puedan actuar para apagar el incendio, ¿sí? En cuanto a las uniones, la madera, si bien hemos dicho que es bien manipulable, en algunos casos los encuentros de varios elementos puede tener cierta dificultad en su ejecución, pero vamos a ver que tampoco es tan extremo como en el acero. La madera sí tiene la característica de ser un material anisotrópico, vale decir que existen diferentes resistencias y capacidades en los diferentes ejes, ¿no? Usualmente en las direcciones perpendiculares a la fibra tiene una menor resistencia, por ejemplo en la compresión decimos, en la tracción es cero. En cuanto a las dimensiones reducidas, claro, esto en secciones aserradas es típico, secciones pequeñas y que no van a alcanzar para soportar cargas importantes o longitudes importantes. Entonces, con secciones aserradas nos limitamos un poquito a dimensiones regulares para viviendas, pero ya con la tecnología, decíamos, de la madera laminada encolada, podemos ya ir salvando esta dificultad. Algunas vistas, ¿no? Para que podamos tener idea. Aquí tenemos, por ejemplo, una vivienda aporticada, tenemos aquí unos marcos, tenemos las columnas, tenemos las vigas. Notar que debe haber siempre una separación entre el nivel de terreno natural y el nivel del primer piso. Esa separación hace pues y le va a dotar de cierta protección a la humedad, a lo que serían los acabados de nuestra vivienda, como también a las columnas que estamos construyendo, ¿no? Aquí tenemos un casito un poco más extremo, tenemos acá igual una vivienda con columnas, con vigas y viguetas. Notar que a diferencia de esta imagen, aquí no tenemos todavía colocado el sistema de piso, aquí tenemos el sistema de piso, y a diferencia, por ejemplo, del sistema de losa maciza en hormigón armado, aquí debido a las pequeñas dimensiones que tienen las viguetas, su separación es muy pequeña. Hablamos de separaciones de 40 centímetros, 50 centímetros, separaciones usuales para formar el sistema de piso, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes.
Disculpe, seguimos viendo la presentación de PowerPoint, no estamos viendo las imágenes. Se le congeló en una diapositiva anterior la imagen, ingeniero. ¿Se ha congelado? Sí. A ver, vamos a ver. Deme un segundo. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Sí, Ahí ahora está. se ve. Gracias por hacerme declararme. Qué raro. Tal vez por el tema de nuestro internet acá en la universidad, ¿ya? Decíamos acá en esta imagen la densidad de la madera en cuanto al sistema de piso comparado a un sistema de losa de hormigón armado es diferente, ¿no? La madera, las secciones de viguetas son pequeñas y además el módulo de la silla es regular, reducido, y por tal motivo requiere un número significativo de elementos que van a estar en el piso. Aquí tenemos otro caso particular, tenemos unas pendientes bastante elevadas para lo que sería la cubierta, si se fijan, pendientes yo diría muy cercanas a los 45 grados, incluso un poquito más en ambas imágenes, ¿no? A ver, es una pregunta, ya que vamos a entrar hoy día al tema de cargas. Según lo que conocen ustedes, jóvenes, una cubierta como la que se muestra en la figura, así bastante pendiente, es apto para zonas de poco viento o para zonas de viento fuerte. Para poco viento. Para poco viento. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? ¿Por qué te diría la pregunta? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque al no haber mucha fuerza de viento por debajo, el techo no puede derrumbarse, digamos. Y al tener muy poco viento, puedes ponerle más alto el techo con Tal vez me... ancha. Bueno, tal vez he hecho mal la pregunta. A ver, volveré a preguntar ya. ¿Una cubierta con alta pendiente es aconsejable para soportar cargas de viento o es mejor una cubierta con pendientes más pequeñas? Supongamos que el viento es constante, ¿ya? Estamos en Cochabamba. En Cochabamba el viento de diseño aproximadamente 150 kilómetros por hora, un poquito más. La pregunta es, si tengo que elegir una cubierta con una pendiente elevada y otra más regular o más plana, ¿cuál elegirías tú para soportar la carga de viento? La más plana, ingeniero, porque soporta mejor presión del aire. Sí, más plano, ingeniero. Más plano, ¿no? Está muy bien la respuesta. Ahorita vamos a revisar también, pero un poco de lógica, ¿no ve? Si fuese bueno colocar cubiertas así bien con harta pendiente, en todo Cochabamba habría pues este tipo de cubiertas, ¿verdad? O en La Paz, Santa Cruz, y es muy poco frecuente. Usualmente ese tipo de cubierta bien con harta pendiente se ejecuta en zonas que tienen, por ejemplo, susceptibilidad a nevadas intensas. Entonces ahí lo crítico es la nevada que se puede acumular en el techo y es mejor darle una buena pendiente para que sobre lo que serían las tejas o las calaminas la nieve pueda escurrir y pueda caer al terreno. Entonces para zonas con alta posibilidad de nevada es una cubierta como la que se muestra, ¿no? Para zonas más regulares como en Cochabamba que tenemos por ejemplo más viento y no tenemos nieve, lo que tenemos es granizo pero es de manera ocasional, usualmente las pendientes son menores. Muy bien. Acá tenemos igual ya la vista dentro de una estructurita. Ahí podemos ver una cubierta. Si se fijan está un poco al revés. O es muy plana la cubierta. La pendiente es plana. Yo diría que es un poco al revés. Está hacia afuera. Ahí tenemos unos aleros que están volando. Y tenemos unos elementos transversales que están por encima de los aleros que van a soportar la cobertura de la cubierta, ¿no? Como se podrán fijar, a la vez tenemos una separación entre el terreno natural y el primer piso. Fíjense que la separación acá es importante. Me animaría a decir que es más de 50 centímetros a un metro prácticamente la separación, ¿no? La humedad es crítica para, en este caso, pues, la formación de hongos, por ejemplo, y la afectación en la madera, por ese motivo que hay que alejar lo más posible, ¿no? De esta humedad. Depende también de la zona, ¿sí? Acá ya tenemos estructuras bastante importantes. Aquí fíjense, es una cancha de hockey, es un coliseo muy grande. A la vista no sé qué tienen las personas. A la vista de ancho debe ser por lo menos unos 30-35 metros y largo casi unos 50 metros, un poquito más. Esto se podría conseguir con una tecnología o un tipo de armadura especial que está en curva y además que las secciones sí son secciones grandes
y se consigue esto a través de la madera laminada que decíamos, ¿no? O encolada, que tiene esas ventajas, ¿no? Pero a su vez también, como podrán fijarse, hay unos cables que están soportados de una estructura metálica, ¿no? O sea que es una estructura mixta prácticamente, ¿no? Aquí también tenemos un tipo de cubierta, tipo, en este caso, malla espacial, tipo domo o cúpula, que se puede también construir, ¿no? Entonces son métodos constructivos y materiales que se pueden utilizar también, ¿no? Usualmente en los países latinoamericanos no es tan viable hacer en madera, se hace más en acero, también por el costo, ¿no? Que es un poquito más costoso hacer en madera, un poquito más caro. En resumen, de las ventajas y desventajas, la madera es reciclable, una gran ventaja. No solamente pensemos pues de que la madera son escuadrillas, también de la madera sale papel, sale diversos productos, o sea que todo lo de la madera se puede aprovechar, inclusive la corteza que se saca para hacer acerrín y para tratar de hacer otro tipo de productos, o sea que la madera sí realmente es un producto, un material bastante amigable con el medio ambiente y con lo que sería la producción de productos para el uso de los seres humanos, ¿no? Tenemos un sinnúmero de productos que salen de lo que sería una tronca, ¿no? No necesariamente solo nos cesemos en la parte estructural. En cuanto al peso, aquí podemos ver claramente, ¿no? Tenemos un panel que va a ser un panel o un diafragma, muro diafragma, que va a formar parte de una vivienda. Fíjense, con apenas dos sectores de apoyo, una grúa muy pequeñita. Aquí 3 personas están acomodando y la están ajustando para que quede definitivamente colocada en su edificación. Algo casi impensable con lo que sería hormigón o lo que sería ladrillo, ¿no? Prácticamente impensable. Desde la madera sí se puede hacer. Fíjense, ahí tengo una pequeña filmación captada así por etapas. Comienza a las 7 de la mañana a montarse. Ahí tenemos desde el primer piso. Se va montando en paneles, en segmentos. Pasa el día hasta lo que sería prácticamente las casi 8 de la noche y ya están con la cubierta, ¿no? El sistema de fabricación por paneles o tramos prefabricados es bien práctico y ayuda, ¿no?, a tener una construcción bastante rápida, inclusive superior a la que tenés con el acero estructural, con la limitante de que en la madera se pueden hacer cosas como las que se muestran, ¿no? Viviendas 2, 3 niveles, pero ya edificaciones altas ya es más complicado, ¿no? También algunos ejemplos de estructuras estéticas, algunas cubiertas, como pueden ver ustedes, que pueden ser ejecutadas de esa manera, ¿no? Aquí también algunos edificios, ahí en Australia, en Noruega, en Canadá, y si se fijan ya no es tan pequeño, ¿no? Ahí hablamos por lo menos de unos 15 pisos, un poquito más, que se han podido conseguir con la tecnología de madera laminada, pero también combinando con lo que sería acero estructural, ¿no? Ahí está. Cuando decíamos que la madera es quemable, entre comillas, se refiere justo a lo que les decía, ¿no? En un incendio, las grandes secciones, las grandes escuadrillas, en vez de perjudicar, ayudan porque la parte externa es la que se va a carbonizar y protege la parte del núcleo de la madera y hace que la temperatura del incendio tarde mucho en pasar de un lado a otro, a diferencia de otro tipo de materiales como el acero, por ejemplo. Fíjense aquí, luego de un incendio, una sección gruesa se ha mantenido totalmente estable, no ha colapsado, debido a que solamente la parte de afuera se ha quemado. Entonces, no podemos comparar secciones gruesas con secciones pequeñas. Por ejemplo, la leña tiene esa característica, ¿no? Que una sección pequeña, claro, que va a arder muy rápido, a diferencia de lo que sería una sección gruesa de madera estructural. Bien, hasta aquí un pequeño resumen. Vamos a hacer práctica. Perdón, un momento, por favor, están llamando por teléfono. ¿Aló? Sí, estoy ahorita en clase, hermano, hoy. En clase estoy. Sí, para el decano, yo lo voy a pasar mañana al decano, hermanito. ¿Ya? Claro, claro, no te preocupes. ¿Ya? Ya. Gracias, va a disculpar una llamada telefónica del trabajo. ¿Ya? Bien, ahora lo que me interesa ver el día de hoy es el tema de las cargas o solicitaciones. Ya voy a dejar de compartir. Vamos a adentrarnos más, obviamente, en el tema de algunos ejemplos y la parte teórica. Un poco me adelanto que les voy a pedir un repasito de la parte teórica, de lo que hemos avanzado. Eso vamos a ver, programar para la clase del día viernes seguramente. Entonces hay que ir estudiando.
Toda la teoría es importante para tomar decisiones y para poder también hacer cálculos respectivos a lo que serían, en este caso, las cargas de viento, perdón, la teoría básica de las estructuras de madera y de acero, ¿sí? Y compartimos pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ingeniero, se Visto puede bien, ver. sí. Ya, muy bien. Entonces quedamos de acuerdo en lo siguiente. Cuando hablamos de cargas, una carga es una acción externa que actúa sobre una edificación, sea cual sea esta. Podría ser, en este caso, un puente, una vivienda, un edificio, y esta acción externa debe ser soportada por la estructura, por el sistema estructural principal, como también por los componentes o los componentes secundarios que no, si bien no son estructurales, sirven de cerramiento o de fachada a la edificación. Aquí, por ejemplo, en esta vivienda yo puedo reconocer columnas, vigas, losa y el sistema de cubierta, que está conformado, por ejemplo, con perfiles metálicos o con estructura de madera. Pero el resto, por ejemplo, lo que serían las tejas, el muro de ladrillo tal vez, algunos herramientitos o vidrio, si bien no es estructural desde el punto de vista de aportación al sistema principal resistente o al esqueleto estructural que también se conoce, tiene también que tener cierta resistencia, ¿no? O sea, no podría yo pensar tener una teja que no aguante nada, ¿no? Una calamina que sea muy delgadita y que ante el mínimo empuje del viento se tuerza y se rompa, ¿no? O sea, tiene que haber necesariamente cierta rigidez y capacidad de los miembros, entre comillas, no estructurales, ¿verdad? Eso es algo que tiene que tenerlo muy en claro. Entonces, ante las acciones externas, ante las cargas que pueden ser debido al uso de la edificación, al peso propio o las cargas medioambientales que se conoce, es que tenemos lo que sería el sistema de cargas que debe verificarse o debe hacerse incidir para que uno pueda hacer un diseño, uno pueda analizar, perdón, y sacar esfuerzos internos y deformaciones para verificar el diseño de ciertos miembros estructurales, ¿no? Eso quiero que quede muy, pero muy claro, ¿ya? ¿Qué tipo de cargas conocemos? Cargas muertas, cargas vivas, cargas de viento, cargas de granizo, cargas de nieve, presión, por ejemplo, hidrostática, si que voy a construir, por ejemplo, una sótano, o presión del terreno. Son las principales cargas que pueden haber, como también la carga o la acción sísmica dentro de una edificación, ¿sí? Va a depender mucho la zona donde vamos a construir, como también el tipo de estructura, para definir qué tipo de cargas o qué tipo de acciones vamos a tomar en cuenta para un mismo proyecto. Eso quiero que te tome muy, pero muy en cuenta. Entonces vamos a un poquito a hablar al respecto y déjenme voy a compartir una hojita. En un segundo y vamos a compartir. A ver. A ver ahora. Ya. Ya, ahora se puede seguir viendo la pantalla, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla, chicos, todavía? ¿Se puede ver? Sí, se ve, ingeniero. Sí. Ya, a ver, ahora vamos a ver si es que no se corta. Estoy con lo que serían datos ya. Entonces, como decía, es muy pequeña la sección transversal, no es grande, no es importante. Aquí son tubitos apenas pequeñitos, de 4 centímetros, 5 centímetros de tamaño de la lateral, y que realmente en sumo, en peso, no le hacen a un tamaño importante. Aquí hablamos, por ejemplo, tamaños de 4 centímetros por 4 centímetros, y aquí hablamos de un tubito usualmente más o menos de unos 60 centímetros, un poquito más. O sea que es una estructura bastante liviana. El panel que se va a cubrir esto con un banner y una planchita es igual liviano. Entonces estaríamos hablando de más o menos una estructura que pesa
entre la tonelada y media, 2 toneladas, 2 toneladas y media, en ese rango de peso. Entonces, que por ese motivo que el sismo no es incidente, porque el bajo peso de la estructura hace que el movimiento del terreno no sea influyente en cuanto a esfuerzos. Usualmente es el viento el peor estado posible para el diseño. En el caso de la vivienda, es variable. Si la edificación es ligera, no es muy grande y ligera, probablemente sea el viento también, y sea en este caso el granizo o la nieve los elementos más importantes, ¿sí? Pero sin descartar también lo que es el sismo, y también tenemos que hacer pues el análisis correspondiente, ¿ya? Eso sería en cuanto a un letrero, por ejemplo, ¿no? En una nave industrial ahora veamos algo similar. Una nave industrial, aquí voy a hacer un parate, otro ejemplito. Es una nave, también conocido como galpón, tiene la siguiente configuración básica. Por ejemplo, una navecita que tengamos, ¿qué les parece? De tipo de cubierta. Hay varias configuraciones, ¿no? De cubierta. Supongamos esta, donde tengamos esta cerchita de sección variable en cuanto al ancho. Aquí tengamos un reticulado de esta manera. Como estoy dibujando. Ahí digamos. Esta cubierta se puede unir con unas columnas metálicas, como también con las columnas de hormigón. Supongamos que estas columnas en las que voy a dibujar son de hormigón. Entonces aquí unas columnas que van a tener como un apoyo. Van a servir de apoyo, en este caso, para esta cubierta. ¿Qué es mejor hacer con acero o con hormigón? Depende de lo que diga el cliente, ¿no? A veces la solución más económica es hacerlo con celosía metálica también. Pero también si quieres hacerlo con hormigón no hay mucho problema, también se lo puede hacer. Esto está en función de la geometría. Vamos a ver tips, cuando nos toque ver sistemas estructurales, vamos a ver los tips para poder definir qué tipo de columnas, las dimensiones de las columnas, etcétera, ¿no? Este tipo de estructura tiene su sección aquí, y supongamos que visto de manera lateral tenemos la siguiente configuración. Aquí las columnas de hormigón de este tamaño, supongamos así, replicándolo esto varias veces, tendríamos algo como lo que estoy aquí dibujando, algo así. Algo por aquí, algo por aquí, algo por aquí. Si ponemos un tipo de galpón no muy grande como este, aquí tiene la estructura metálica, aquí un elemento llamado larguero, y aquí en este nivel tiene la estructura metálica, ¿no? De esa manera. Ponemos así, de esa manera, ¿no? Aquí tenemos toda esta caída, uno de los lados diremos, apoyado en estas columnas de hormigón. Aquí tendremos pues las famosas calaminas, o unos panelcitos que yo les puedo determinar de esta manera. Aquí tenemos una de las cerchas, aquí una de las cerchas, aquí una de las cerchas, aquí una de las cerchas, visto de costado, y unos elementos que pueden ser unos atizadorcitos de esta manera, que se pueden colocar en la cubierta, y lo que sería el reticulado, que se podría ver de esta manera, tal vez un tipo de
armadura, como que les digo, ¿no? Aquí las correitas de esta manera. En definitiva, este tipo de galpón o nave industrial, dimensiones principales que tiene este ancho libre, B, tiene el largo total del galpón, L, y tiene una altura libre. La altura libre mínima, que usualmente nos piden como dato esta altura H mínima, ¿no? El resto, obviamente la pendiente, todo eso está sujeto a que el diseñador lo defina, pero por lo menos la altura libre, el ancho y la longitud tiene que estar definido por el cliente, ¿no? Este tipo de edificaciones se usan para almacenar grano, para hacer industria, para campos deportivos, etcétera. Puede tener o no cerramientos en la parte lateral. Si es una nave industrial, como su nombre lo indica, usualmente tiene aquí también cerramientos, y se lo puede hacer con ladrillo, que también con estructura metálica se puede ir bajando por acá, ¿no? Todo esto, tal vez, esto ya no lo voy a dibujar, lo dejaré así nomás. Este tipo de edificación, ¿qué son las cargas que pueden estar solicitadas? Aquí hablamos, por ejemplo, del peso propio, que sí es una carga posible. También hablemos de la carga viva. ¿Qué tipo de carga viva? De uso, perdón. Hablaremos de definiciones. En este caso, mantenimiento o montaje del techo metálico usualmente. Y obviamente también lo que sería el viento, lo que sería el granizo o nieve, en función donde se encuentre nuestra edificación. El tema del sismo, al igual de lo que hablábamos anteriormente, no es un estado límite crítico, no es crítico debido al bajo peso propio. Usualmente en este tipo de galpones el bajo peso propio no hace que el sismo sea crítico. Sí es crítico el viento, el peso propio, la carga de uso, el granizo o la nieve. Usualmente los más críticos, voy a remarcar, es el viento y es el granizo o la nieve. Usualmente si tenemos zonas susceptibles de este tipo de acciones, ¿no? En caso del viento, el comportamiento es bien similar al que teníamos para una vivienda. En caso de la carga de uso, es solamente en la cubierta, solo en la cubierta, posible mantenimiento. En el granizo o la nieve, igual que en la cubierta de una vivienda, muy similar, y como también el tema del sismo, sería algo similar. Déjenme un poquito grande, me ha salido comparación el resto, lo voy a achicar un poquito. ¿Tiene alguna duda de esta parte? ¿Alguna inquietud? Me dicen por favor para que les vaya aclarando, para que les vaya, o me vayan ustedes también observando algún temita para que les vaya aclarando. ¿Hay alguna cara que nos estamos olvidando? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está claro? ¿Todo está conforme? ¿O hay alguna duda que tengan de esto? Vivienda, letrero, nave, puede haber también torres, etcétera, ¿no? Pero esto es lo más general, diremos, lo más usual, ¿sí? Ya, les vamos a ir viendo uno por uno, pues. Esto de las cargas, si bien ya deberían conocer ustedes alguna materia de la carrera, yo voy a ir viendo de manera, si bien escueta, voy a explicar y cualquier duda que tengan me van a preguntar, por favor. ¿Sí? Bien, vamos bien entonces. Voy a agrandar. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla, chicos? ¿Todavía seguimos en línea? Se ha cortado un poquito. Se ha cortado.
A ver. A ver. No, internet. A ver ahora. Se ha cortado el Sí, internet. ingeniero, se escucha. Ya, muy bien. Volvemos a la conexión, por favor. Entonces podría volver a compartir pantalla. ¿Ya? Hablábamos en esta descripción resumida que hemos hecho acerca de las cargas principales de una estructura. En viviendas hemos hablado también de lo que serían letreros publicitarios, de lo que serían naves industriales, indicando lo principal que se debe tomar en cuenta y qué tipo de carga es la carga más crítica o la carga más demandante. Es que me he marcado con color blanco. Por ejemplo, en nave industrial decíamos usualmente el viento, el granizo, la nieve son las cargas principales para un diseño de una nave industrial. En el caso de un letrero publicitario decíamos el viento, usualmente la carga principal, la que más va a definir en este caso el comportamiento. En una vivienda es muy variable, depende el tipo de zona y la configuración de la estructura para saber si es el viento, el granizo, la nieve, inclusive el sismo, que habría que ir verificando como las principales cargas dadas. ¿Alguna pregunta que tengan de este tipo de definición básica que acabamos de hacer? ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todavía se escucha? Sí, ingeniero. Ya. Pues rápidamente voy a entrar a hacer una descripción cortita en el tema de las acciones o cargas. Esto es el tema, ya deberían ustedes conocer de las materias de anteriormente han abierto esta materia en la carrera, ¿sí? Decíamos del peso de la estructura, usualmente se le conoce como carga muerta. Es el término que se le da en la literatura internacional. Notar que para lo que sería estructuras de acero, vamos a basarnos en la literatura de Estados Unidos, ¿sí? En cuanto al acero. Y en cuanto a la madera, si bien vamos a ver literatura latinoamericana, también hay alta influencia de Estados Unidos en cuanto a lo sería la norma del pato andino y todas las demás literaturas. Entonces, en esta literatura norteamericana, solamente las cargas de peso propio se les suele llamar peso propio a la carga muerta. En inglés se le conoce como dead load y la carga, repito, de todos los componentes de una edificación. En este caso, en este edificio, todo lo que es estructural y todo lo que no es estructural, ¿no? Por ejemplo, decíamos las losas, vigas, columnas, paredes, muros, pisos, contrapisos, ventanas, vidrios, alfombras, todo lo que tengamos fijo en la estructura. La clave de entender que es peso propio es que no varía o no existe variación ni en magnitud ni en posición, esto en función del tiempo. Obviamente esto es parcialmente cierto porque una edificación cualquiera o una nave industrial
se pueden hacer algún ajuste, se puede incorporar algún elemento nuevo, se puede cambiar el piso, entonces realmente podría haber una variación a largo plazo, pero no es significativa y se puede considerar como que es constante. Todo lo que no es constante, como sería el peso de los usuarios, decíamos, de los inmuebles, enseres, todo lo que es movible, se le conoce como carga de uso. Y esta carga de uso que voy a colocar, la carga de uso, se le conoce como carga viva, en inglés live load. Esta carga de uso, a diferencia de la carga muerta, se traduce en la posible carga debida a los usuarios y a todo lo que es movible. En definitiva, es debido al uso y todo lo que se pueda mover, todo lo que exista posible variación en magnitud y en posición en función del tiempo. Las personas, las muebles, enseres, sillas, mesas, todo lo que pueda moverse. Incluso si tengo vehículos que pueden tener un parqueo a nivel o desnivel, todo eso se considera como carga variable o carga de uso o carga viva. ¿Ya? Esta carga hemos dicho que es una carga mucho más aleatoria que la anterior. La anterior es más determinada o más fácil de determinar. La segunda es aleatoria. La tercera tipo de carga es debido a las cargas medioambientales. Decíamos también que se conocen como cargas accidentales. Déjenme marcar acá. Un sinónimo son las cargas accidentales. Decíamos cargas del medio ambiente. Lo habíamos llamado así. Y tenemos un sinnúmero de cargas que se engloban en este tipo de acción. Por ejemplo, el viento, el sismo, posible carga de acumulación en un techo, por ejemplo, de granizo, nieve, lluvia, todo lo que sería medioambiental. En función de las condiciones de sitio, entonces, porque depende mucho del sitio, no es lo mismo una condición de viento en nieve, granizo, en sismo, por ejemplo en Santa Cruz que en Cochabamba o que en Potosí. En Cochabamba seguramente que tendremos carga de viento, tendremos granizo, seguramente lluvia, no nieve, usualmente no, y sismo. En Santa Cruz, por ejemplo, tendremos viento, tendremos sismo, pero ya granizo, nieve, lluvia, prácticamente no habrá. Si habrá carga de lluvia. Si hablamos de Potosí es diferente, entonces está en función del tipo de zona. Además que decir viento de manera coloquial no es lo mismo. El viento que hace en Cochabamba, su intensidad y su accionar o su velocidad, digamos, en cuanto a la fuerza de viento, diferentes pues que en Santa Cruz, que en La Paz, que en Potosí. Ahora, el mismo Cochabamba no es lo mismo tener una edificación abierta, por ejemplo, hablemos del Valle Alto, que tener, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Cochabamba. Las condiciones de sitio marcan la diferencia. En el sismo lo propio. El tipo de suelo no es el mismo. Si hablamos de un suelo bastante rígido como la zona norte, la respuesta al movimiento de una estructura es diferente que si hablamos de un suelo bastante arcilloso o blando, como hay por ejemplo en la Maica, que es en la zona sur. Las condiciones de sitio van a modificar la respuesta de la estructura en el tema del sismo. Granizo y nieve también hay variación. Si hablamos de Cochabamba, la subida hacia el Tunari sigue siendo Cochabamba, el departamento, y ahí tenemos pues nevadas recurrentes como ha habido las anteriores semanas. Hablamos de granizadas, usualmente se dan en todo el valle de Cochabamba y es variable, a veces es más intenso en el valle alto que en el valle bajo, aunque también ocurre en el valle bajo. Es bien variable y depende de las condiciones de sitio, ¿no? Aquí con el tema de, decíamos, aleatorio, el término aleatorio, tenemos que entenderlo como que puede tomar cualquier valor. Una variable aleatoria puede tomar cualquier valor, no lo podemos determinar. Puede ser más, puede ser menos, pero lo que sí podemos hacer es agarrar estadística y agarrar lo que serían
probabilidades, ¿verdad? Yo no puedo hacer un diseño muy conservador sin ser antieconómico. Lo que puedo hacer es dar probabilidades, en este caso, y llegar a un margen de confianza, un margen de certeza o de confianza para plantear las cargas y sus magnitudes en una edificación para su posterior diseño. El margen de confianza o nivel de seguridad debe ser aceptable. No puede ser muy conservador ni muy derrochador, o no puede ser muy conservador, perdón, ni muy, en este caso, al límite. Tiene que ser algo razonable. Y esto se lo hace a través de un análisis probabilístico. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Lo propio en puentes, en el tipo de edificaciones. ¿Ya? Perfecto. En cuanto a la norma de Pacto Andino, nos da alguna definición que la vamos a revisar rápidamente, ¿ya? En el tema de cargas, nos dice, por ejemplo, en las estructuras de madera, deberíamos diseñar bajo las siguientes premisas. El peso propio y otras cargas permanentes o cargas muertas, considerando un estimado apropiado de la densidad del material. Notar que habla aquí de estimado. El nivel de estimación, al decir estimado, es algo diferente de decir nivel exacto, ¿verdad? Estimado es aproximado. Por ejemplo, saber el peso específico exacto de una madera es difícil. De la misma especie maderable es un poco variable, decíamos, estimar el peso. Entonces hay que tomar una estimación que sea no más conservadora, que esté en el rango de la seguridad. O el mismo hormigón, el hormigón como tal, que todos conocemos que para los cálculos usamos 2.4 toneladas por metro cúbico, realmente es variable. Si ustedes sacan muestras y llevan al laboratorio, es variable, no es exactamente ese valor, es un poquito más, un poquito menos usualmente. Entonces las cargas se les tienen que estimar, inclusive las cargas debidas al peso propio y las cargas muertas. La clave, la geometría y la densidad o peso específico. Las sobrecargas o cargas de uso, también conocidas como cargas vivas, todas aquellas cargas que no forman parte del peso propio de la edificación, pero que la estructura está destinada a resistir, las cargas de uso, decíamos, cargas variables, y las sobrecargas debido a eventos medioambientales o de sitio, como sismo, vientos, nieve, temperatura. Estas deben considerarse de acuerdo a los reglamentos y códigos vigentes en la zona de ubicación. El Pacto Andino ha sido desarrollado para varios países, pero en ese código no podía especificarse todas las zonas, por ejemplo, decir Cochabamba y todas sus OTBs o todas sus provincias, en el caso del departamento, que sea a nivel continental. Entonces, realmente las sobrecargas de servicio o cargas vivas deberían estar definidas, en este caso, por un reglamento de construcción y códigos vigentes. Un reglamento de construcción se hace de manera local, o sea, para una zona local específica en una ciudad o en un departamento se definen los tipos de cargas mínimos y tipos de verificaciones mínimas que se tienen que hacer, por ejemplo, para lo que sería el sismo, viento, nieve y otros. ¿Sí? Es lo usual. Infelizmente no tenemos eso usualmente en las capitales del departamento de nuestro país. Nos tenemos que basar entonces en algunas normativas internacionales al respecto, a excepción de la carga de viento. ¿Ya? Eso es. Ahora, cuando las sobrecargas de servicio o cargas vivas sean de aplicación continua o de larga duración con relación a la vida útil de la estructura, notar que vida útil más o menos 50 años en edificaciones es lo común, vale decir, sobrecargas de bibliotecas o almacenes, por ejemplo, estas deben considerarse como cargas muertas para efectos de la determinación de las deformaciones diferidas. Esto hay que tener muy en cuenta. En la madera estructural, un factor clave en elementos a flexión, como aquí lo muestro, son las deformaciones. Entonces, elementos que tengan cargas de aplicación continua, vale decir que si bien un libro se puede desplazar, se puede mover, usualmente en una librería o biblioteca, los libros tienden a salir no de manera muy continua. Entonces, este tipo de estructuras que tienen este tipo de sobrecarga, como también almacenes, otro ejemplo, se las debe considerar como cargas muertas, porque tienen aplicación continua. Hablemos de que están más de 5 o 10 años en una misma posición. Entonces, hay efectos de que las fibras de la madera con el tiempo van cediendo y se van deformando más.
Es bueno, dice, que tomar en cuenta para este tipo de verificación de deformación la carga viva como si fuese carga muerta, bajo las mismas premisas. Específicamente esto para lo que es madera, por si acaso. Específicamente para lo que es madera. ¿Sí? Muy bien. Esta tabla 13.1 que la habías visto en las clases anteriores, de aquí podemos sacar el peso. Un peso razonablemente conservador, que esté en función del tipo de grupo maderable y que habíamos dicho que esté en función a una densidad de cálculo que es 1.1, 1 y 0.9 toneladas por metro cúbico, con la sección de escuadrilla que tenemos acá, sección real, ¿verdad? Esto habíamos hablado. Las demás características y propiedades mecánicas aquí tenemos, eso vimos también en la clase anterior, de la madera estructural, eso de la norma del pacto andino, ¿ya? Algo también interesante en el pacto andino que nos dan algunas cargas de uso. Notar pero que estas cargas son del año 1984, a la fecha que salió la norma. Entonces, por ejemplo, nos dicen para el tipo de ocupación, tenemos por ejemplo baños, la sobrecarga a considerar son 200 kilos por metro cuadrado, me refiero a kilogramos fuerza por si acaso. Si hablo de colegios o aulas, también podría valer esto para la universidad, 200 kilos, colegios, talleres, 350, corredores o pasillos públicos, 500, y así. Si se dan cuenta, en la tabla esta, el valor más crítico es 500, que refiere a un uso intensivo por las personas, como salas de reunión, por ejemplo. ¿Sí? A notar entonces que la carga viva de la que hemos hablado, si bien es aleatoria y variable, está en función no solamente del tipo de posición, su magnitud varía en función a las condiciones particulares. No es igual una vivienda que un gimnasio, que un hospital, que un aula, no es lo mismo. Entonces, esto es algo clave que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de diseñar. Hay que ver qué uso tiene la estructura. En base a ese uso uno tiene que estimar lo que sería la carga viva. Y para no especular, es que, por ejemplo, en este caso la norma del pacto andino nos da una tabla con valores. Ojo que son valores mínimos, esto lo voy a aclarar muy bien. La tabla que nos muestra acá el pacto andino son valores mínimos. Es lo mínimo que uno debería considerar en un cálculo estructural. Si tú coges, por ejemplo, en vez de colocar para unas aulas 200, tú le pones en tu cálculo 500, está correcto. Pero ¿por qué colocaríamos 500? Les voy a dar un ejemplo. Estos colegios o aulas se supone que son ambientes con pupitres, sillas, en las cuales en su vida útil de 50 años esta carga no va a sufrir variación. En un colegio normal, un centro educativo normal, eso se cumple usualmente. Si hablamos de la universidad, si hablamos de la Universidad de San Simón, por ejemplo, alguna vez en unos 50 años, seguro que va a haber una huelga. O podría usarse el ambiente, por ejemplo, para una sala de reunión, inclusive para algún evento masivo. No me animaré a decir baile, pero evento masivo. Entonces, esto se acomoda a un tipo de uso diferente al que tiene acá previsto la norma esta de colegio aula, y más se acomoda a un ambiente público, un ambiente público como graderías, por ejemplo, salas de reunión o corredores públicos, todos hablan de 500 kilos por metro cuadrado. Entonces yo podría tomar en cuenta ese criterio conservador y colocar este valor para su diseño. Entonces, si se dan cuenta, las normas nos dan tablas con usos típicos y con cálculos para usos mínimos, pero es el ingeniero el que va a definir de una manera lógica y razonable qué tipo de carga va a utilizar en su diseño. Claro, si le ponemos a todo 500 por ser conservadores, van a salir después escuadrillas en la madera y perfiles en acero antieconómicos. Hay que tener un criterio, la clave es un criterio conservador, pero no derrochador. Esa es la clave. Conservador, pero no derrochador. O sea, algo bueno, bonito y correcto. Entonces, en lo particular, aquí hay una variación. Hay ingenieros que agarran
le ponen un poquito más, le ponen un poquito menos, es variable. Yo nunca les aconsejaría irse con el mínimo, por ejemplo, en la universidad. Con 200 yo jamás les aconsejaría, porque estaríamos en un riesgo inherente y en un umbral de seguridad muy bajo, porque yo sé que en la universidad, alguna vez en los 50 años de vida útil va a haber un evento masivo, una reunión, por ese motivo que 200 es imposible, habría que pensar en un valor más grande. Alguna vez algún colega, ahora que esté por acá esta imagen, para que podamos revisar, algún colega pensaba en esto. Decía, a ver, voy a calcular la carga viva, voy a filosofar. Pensemos en esto, pensemos en un metro cuadrado. Pues entonces un metro cuadrado, ahí tenemos un metro por un metro. Voy a empezar, primeramente voy a ver cuántas personas pueden entrar en un metro cuadrado. Y las voy a pesar para saber realmente la carga viva en este ambiente. Bueno, si hablamos de zonas geográficas es variable, ¿no? De seguro que en Cochabamba, por ejemplo, Santa Cruz, tenemos gente con mayor nivel de peso que en La Paz o en el altiplano. Pero un estándar, supongamos nomás un peso aprox de unos 80 kilogramos, fuerza de peso por persona, que puedan entrar, supongamos, en un metro cuadrado, unas 3 personas, hablaríamos de 240 kilogramos por metro cuadrado, sería el valor de cálculo, así, puntual. Alguien podría decir, no, pero entran 4, pero imagínate, pues eso es un metro por un metro, imagínate toda una losita que tengas, una losa, un paño, no sé, pues de unos 10 metros, perdón, 20 metros por unos 8 metros. Seguramente que en todo este área churada, chicos, por favor, su retorno, si apagan su audio, por favor. ¿Quién está con audio? A ver, ¿quién está con audio? Aquí lo han apagado, ¿no? Ya. Entonces les decía, si revisamos, en 20 metros por 8 metros una losa de un entrepiso, difícilmente pues que cada metro va a estar ocupado por 4 personas, ¿no? O sea, difícilmente yo al dividir esto metro a metro, voy a tener este sobrecarga en toda esta área, ¿no? Entonces hay poca probabilidad que ocurra esto en los 50 años. Entonces, de por ahí en un colegio, en una escuela, una universidad han pensado en esto y han dicho, bueno, esto llévese a 200, ¿no? A 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Pero hay que pensar en lo siguiente. La carga de uso, la carga viva, no necesariamente es una carga estática, ¿sí? Si hay reuniones, hay eventos, la gente puede estar corriendo, saltando, entonces la carga de uso usualmente no es una carga viva, estática, sino que es dinámica. Entonces realmente la investigación de este tipo de cargas se hace más difícil y cuesta más determinar debido a las condiciones propias de una carga dinámica. Entonces esto de acá del peso no es suficiente, no es válido solamente pensar en algo tan significativo, tomando en cuenta que la variación en cuanto a posición y magnitud se hace en función del tiempo, pero con una carga dinámica. Por este motivo es que han surgido una serie pues, de investigaciones y ante todas las investigaciones yo me remito, no sé, en este tema de la norma del pacto andino, tal vez sí también habían investigaciones, pero del año 84 a la fecha hay entidades que a nivel mundial van buscando y encuentran alguna literatura. Y en este caso, permítanme, primeramente voy a dejar de presentar un segundito. Y tenemos, por ejemplo, esta norma. Esta norma o reglamento es un reglamento a nivel Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Es que ante la posible variación muy exagerada entre criterios de un ingeniero a otro, es que los ingenieros civiles de Estados Unidos y obviamente el público en general ha exigido que se hagan estándares para poder hacer un análisis y diseño coherente y en el rango de la seguridad. Entonces, que la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, conocida como ASCE por su acrónimo, ha generado un libro
una norma, un reglamento con el número 7 que toma en cuenta, como dice el título, si lo pueden leer, dice cargas mínimas de diseño y otros criterios asociados para edificios y otras estructuras, ¿ya? Entonces ellos han ido investigando, se han basado en investigaciones que cada vez se van haciendo más a nivel internacional para ir, por ejemplo, en este caso de las cargas vivas, definiendo con criterios, repito, conservadores, pero no derrochadores, pero para una realidad específica, en este caso para los Estados Unidos. En Bolivia no tenemos ese tipo de documento. Allá sí hay investigaciones y se genera, ¿no? Hasta el anterior, semestre yo manejaba la norma 2016. Actualmente tenemos la norma 2022, que es la última que se ha sacado para esta guía. Son prácticamente 1000 hojas, no todo nos va a servir este semestre, pero por lo menos en el tema de cargas vivas, déjenme mostrarles rápidamente, voy a ir a cargas vivas. El texto les voy a compartir, no se preocupen. Ahora quiero mostrarles las cargas vivas para ver realmente cómo está colocado esto, ¿ya? Déjenme revisar. Y aquí está. Hablamos de las cargas, vidas o life load en inglés. Hay unas pequeñas definiciones acá que hay que ir revisando. Y lo que me interesa es que la norma nos da un cuadrito. Este cuadro dice cargas mínimas uniformemente distribuidas, le llama L sub 0 como símbolo, y cargas mínimas concentradas. Revisemos, ¿ya? Por ejemplo, para lo que sería un departamento, nos dice ver zonas residenciales. Voy a ir a residencial para revisar, ¿ya? Residencial, aquí está. Residencial. Y en residencial hay una discriminación de ambientes. En un edificio habitacional, de vivienda, hotel, etcétera, no todos los ambientes tienen el mismo uso. Por ejemplo, dice residencial, tipo dice ambientes para una o dos familias. Dice un valor definido dentro de esta familia. Habla de los áticos inhabitables. Un ático es un ambiente usualmente donde se colocan cierto tipo de almacenamiento. Aquí dice sin almacenamiento pesado, seguramente solamente es un ambiente ligero, libre. Ahí habla de un valor de 10 y 0,48. 10 debe estar en unidades inglesas en libras por pie cuadrado y entre paréntesis en kilonewton por metro cuadrado. Entonces, para los áticos inhabitables sin cargas, 0,48 kilonewton por metro cuadrado, o si quieres, pues casi 50 kilos por metro cuadrado. En áticos habitables, pero con almacenamiento, sube esto prácticamente al doble, a casi 100 kilos por metro cuadrado. Ahora hablamos acá de áticos habitables con zonas de dormitorios, sube a casi 150 kilos por metro cuadrado. Y otras áreas, excepto las escaleras, dentro de este ambiente de 1 o 2 familias, prácticamente 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Si se dan cuenta, en la misma edificación, para diferentes ambientes, es una discriminación. Dice, excepto escaleras. Para escaleras hay que ver específicamente donde dice el título escaleras, ¿ya? Ahora, a diferencia de estas viviendas para 1 o 2 familias, otras viviendas, otro tipo de acabado residencial. Entonces, aquí habla de salas privadas y corredores que las sirven, casi con 200 kilos por metro cuadrado, y salas públicas, por ejemplo, podría ser el estar, la recepción, tal vez el comedor mismo. Ahí habla directamente de 500 kilos por metro cuadrado aproximadamente. Y los corredores que sirven a las salas públicas también con 500 kilos por metro cuadrado. Solo me quedaría pendiente acá, aparte de clasificar una casita, las escaleras. Entonces voy a buscar escaleras, la letra S, por acá estamos, escaleras, aquí está, stairs, y tenemos escaleras y salidas, dice escaleras para 1 o 2 familias, dice 1.92 o casi 200 kilos por metro cuadrado como carga de escaleras para este tipo de zonas, supongamos, muy ligeras, ¿no?
Para el resto de escaleras se suele colocar 500 kilos por metro cuadrado. En lo particular yo hago ese tipo de cálculo. Como podrán ver, para cada tipo de ambiente se divide, aquí es un poco más científico, ¿no? Por ejemplo, en salones de clase en escuelas, que podríamos también hacer analogía a universidades. Salones de clase, classrooms, 200 kilos por metro cuadrado. Corredores sobre el primer piso, casi 400 kilos por metro cuadrado. Corredores de primer piso, dice 500 kilos por metro cuadrado. Pucha, qué complicado, ¿no? Corredores sobre el primer piso y corredores en el primer piso, en la planta baja. ¿Qué pasa? Es que en la planta baja puede haber acumulación. Supongamos que tenemos el edificio de bloques de aulas que tenemos aquí en San Simón. Tenemos 4 niveles. Los corredores hay que diseñar, dice, con un mínimo de 400. Pero los corredores de planta baja, donde toda la gente se acumula de todos los pisos y sale en caso de, por ejemplo, un terremoto o un incendio, se va a sobrecargar de una manera repentina. Entonces ahí sí dice la investigación o la norma que debe ser por lo menos con 500 kilos por metro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Es muy racional. Pero es para la realidad de Estados Unidos. Yo veo acá salones de clase, repito, en Bolivia, en Cochabamba, en San Simón, podríamos usar un salón de clases de aquí a unos 50 años, en algún mes, algún periodo, un salón de clases como una sala de reuniones, para una elección, para una votación, una asamblea, mitin, bloqueo. Entonces yo me animaría a tomar en cuenta la sala de clases como un salón público. Y un salón público, vimos anteriormente en algunos ambientes, era casi 500 kilos por metro cuadrado. Entonces yo podría tomar en cuenta para San Simón 500 kilos, pero un criterio tal vez intermedio podría asumir una carga como la que está acá, casi 400 kilos por metro cuadrado. Entonces son criterios que el calculista y el diseñador tienen que tomar en cuenta para estar en un margen, un umbral de seguridad que sea razonablemente alcanzado, ¿no? Sin ser exagerado en el cuanto a la cuantificación de las cargas. En la tabla que está acá, no solamente hay cargas variables, uniformes, hay también cargas concentradas. Entonces, de acuerdo al tipo de ambiente, por ejemplo acá en escuelas, dice para Estados Unidos, en salón de clase, aparte de los 40 libras por pie cuadrado, o casi 200 kilos, que estoy marcando, también se debe usar, dice, una carga puntual de 1000 libras o aproximadamente 4.45 kilonewton. Aquí está. Esa carga concentrada se debe aplicar de manera puntual en las zonas que produzcan el máximo efecto. El máximo efecto, por ejemplo, en el medio de un claro, en el medio de la losa o cercano a una columna tal vez, para emitir el peor efecto que puede haber en una viga, una columna o una losa. Ahí tenemos para cada tipo de ambiente. Hay que ir revisando nomás para tener en cuenta y poder revisar con mayor precisión. Esto ocurre, repito, en lo que sería Estados Unidos. Hay que ir adecuando, ¿ya? En Bolivia, ¿qué es lo que pasa? En Bolivia, lo que pasa es que tenemos criterios asociados, ¿ya? En Bolivia se ha pensado algo similar, pero como no tenemos o no se gasta en investigación como en Estados Unidos, prácticamente lo que se ha hecho es hacer como una analogía. Se ha copiado la norma ASCE, digamos una versión antigua, pero que tiene cierto parecido a lo que acabamos de revisar. Déjenme, yo voy a compartir, denme un momentito, voy a compartir. Compartimos pantalla y les muestro. Aquí tenemos la norma boliviana que está aprobada por IPNORCA. Esta norma boliviana ha sido generada, les decía, no con una investigación, sino con una revisión documental de normas internacionales, y en este caso se ha basado en la norma americana ASCE. Si mal no me acuerdo, la versión 2005 o 2010, ¿ya? Tiene un código, la norma boliviana NB 1225002-1, que sería la parte de la especificación. En este caso vamos a revisar qué es lo que dice esta norma, ¿ya? Vamos a revisar entonces, en el caso de esta norma, lo bueno que está en español, nos da una pequeña introducción acerca de lo que es el alcance de la norma, nos da el tema de unidades, una pequeña tabla de conversiones. Se maneja en SI usualmente, pero también se puede convertir a unidades clásicas de kilos y metros o kilos centímetros. Nos da una clasificación de las cargas. Aquí, por ejemplo, interesante,
habla de las cargas gravitatorias. O sea, aquí junta o clasifica por el tipo de acción de la carga. Dice, la carga muerta y viva, si bien son diferentes, ambas se parecen en algo, que son cargas gravitacionales, o sea, que van hacia el centro de la Tierra. Carga muerta, peso propio y carga permanente. Aquí un poquito para discriminar. Peso propio es el peso propio de la estructura y carga permanente es la carga muerta no estructural, pero ambos criterios son, digamos que lo mismo. Carga variable. En carga variable habla de lo que sería la carga de servicio, carga viva que les había indicado. Aquí fíjense, la carga de lluvia la tomo como carga variable, pero como carga gravitacional, hacia abajo. La nieve, los fluidos y las cargas vivas en las cubiertas, que son cargas especiales en el techo, que ahorita vamos a hablar de eso. También toma en cuenta la acción térmica, la acción de los empujos de los terrenos, la acción del viento y el efecto sísmico. Claro, el sismo, por ejemplo, y el viento son usualmente cargas laterales, no son gravitacionales, ¿sí? Lo que estábamos revisando en cuanto a las cargas vivas, vamos a ir rápidamente. Vamos a ver que es parecido, pero es un poco más resumido acá, porque era con la norma antigua. Voy a adelantar un poquito, vámonos con las cargas vivas, a lo que estábamos revisando. Yo les aconsejo que esta norma la puedan leer, no es muy larga, apenas son 45 hojitas, esta parte introductoria, la parte inicial si quieres. Y aquí tenemos las sobrecargas especificadas en la tabla, ¿sí? Vamos a revisar. Sobrecargas de aplicación. Dice, para ambientes no especificados, en la tabla 4.1, la sobrecarga de diseño debe ser determinada por similitud con valores indicados para los ambientes existentes. Si se tratara de un caso totalmente atípico y que puede afectar la seguridad pública, se deberán determinar cargas de acuerdo a un método aprobado por la autoridad bajo cuya jurisdicción se realiza la obra. Usualmente aquí hablamos de un gobierno municipal. Si es algo atípico, algo que no es usual. Veamos, fíjense una tabla muy parecida. Tenemos cargas uniformes y cargas concentradas. Y aquí tenemos los usos que están en español. Vamos a revisar, por ejemplo, lo que sería escuelas, ¿ya? Para comparar lo que hemos revisado. Vamos a ver con las escuelas o colegios. Aquí está. Escuelas, fíjense. Dice aulas 3.5 kilos por kilómetro metro cuadrado, perdón. Corredores, dice superiores a la planta baja 4, corredores de planta baja 5. Vamos a comparar, ¿sí? Un poquito vamos a comparar porque es interesante. Voy a abrir la norma, en este caso la norma ASCE, que no sé dónde le he puesto en este momento. Déjenme revisar la norma ASCE, debe estar por atrás. ASCE 7. ¿Dónde está la ASCE? Ahí está. Entonces voy a comparar para que vean ustedes la tabla de cargas vivas que les decía, solamente en el tema de la carga esta de escuela, para ver la diferencia, ¿no? Para que vean el criterio que hemos usado acá en Bolivia. Si bien se han ido copiando la mayor parte de los criterios, algunos valores como las cargas vivas han ido ajustando, ¿ya? Entonces, vamos a escuelas, ahí está. Entonces para poder comparar voy a hacer un screenshot, ¿ya? Un recorte y vamos a ver acá. Ahí está. Entonces vamos a comparar con la norma boliviana, es esta que estamos revisando, ¿ya? Fíjense. Fíjense. Para lo que es aulas o classrooms, está aulas classroom, tengo aquí en la norma norteamericana vigente 1.92 kN metro cuadrado. En la norma boliviana tenemos 3. Es que aquí la norma, los ingenieros que han hecho la norma, han de pensar a lo boliviano. O sea, difícilmente un aula de escuela o de universidad va a mantener pues su uso, ¿no? Y no se ha ido tan al extremo de ponerle 5, le han puesto un valor intermedio, ¿no? Pero es una carga mínima. Yo en lo particular para aulas de universidad yo utilizaría 4 kN por metro cuadrado, pero es un criterio, ¿no ve? Carga puntual, las 1000 libras o 4.45 kN, aquí tenemos. Aquí tenemos 4.5, está redondeado, ¿no? Está en el orden.
Corredores sobre el primer piso, como habíamos hablado, tenemos aquí 80 libras por pie cuadrado o 3.83 kN metro cuadrado. Aquí tenemos 4. Valor redondeado, perfecto. Y carga puntual, 4.5, tengo 4.45. Perfecto. Corredores del primer piso. Hablo de casi 4.79, casi 5. Aquí directamente me lo pone como 5 kN por metro cuadrado. Y carga puntual de 4.55, aquí tengo 4.5, una norma boliviana. Entonces estamos exactamente muy bien, pero repito, hay que analizar cada parámetro. No puedo yo agarrarme y decir voy a usar el mínimo que está acá y para de contar. Hay que analizar las particularidades, hay que ser muy criterioso a la hora de elegir una carga, ¿ya? Algo interesante también que podría mostrarles, que me gustaría mostrarles una carga importante, es esta. En lo que sería en bibliotecas pasa esto. Las cargas que van a encontrar en las tablas de la norma boliviana o de la norteamericana, la mayor usualmente es 5 kN por metro cuadrado, ¿ya? Pero en las salas de biblioteca hay una sala que se llama sala de almacenamiento de archivos, que es esta que está aquí en el medio. Usualmente es la sala más pesada de una edificación. En un libro como tal, ustedes podrían juzgar que no pesa mucho, pero si pones un libro sobre otro y sobre otro, sobre otro hasta el techo, o sea, ataucas los libros, se acumulan y le dan una carga significativa a esa edificación. Por ese motivo que para salas de almacenamiento de libros se debe usar una carga de por lo menos 7 kN por metro cuadrado, o si quieres 700 kilos por metro cuadrado. Una carga súper grande, pero que se justifica si tenemos este caso. Y una particular, si tuviese que proyectar una biblioteca, yo no proyectaría en un segundo piso, sino en una planta baja sobre el terreno, para evitarme esta sobrecarga tan grande. Pero si es que hay que hacerlo en un nivel donde tenga una losa, ahí está la carga que tenemos que utilizar. ¿Se entiende? Entonces hay que fijarse el tipo de uso. Y si no hay que pensar, analizar, estimar o investigar el tipo de uso que puede tener, en este caso, una edificación. Aquí tenemos por lo general todo lo referido a nuestro cálculo. Fíjense, escaleras, decíamos, ¿se acuerdan? En escaleras y exitways o vías de salida, viviendas y hoteles con áreas privadas, decíamos, lo que decía la norma americana, viviendas unifamiliares o de dos familias, los famosos 3 kilos por metro cuadrado, y para edificaciones y para los demás tipos de escaleras diferentes, para hoteles grandes, para casas grandes con más ambientes, directamente 500 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Tenemos gimnasio, tenemos todos los ambientes, y se fijan, por ejemplo, hospitales muy bien dividido en función del tipo de ambiente que puede haber, como sala de operación, habitaciones, salas y demás. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo pero muy en cuenta, ¿sí? Usualmente ante la duda o consulta o tal vez algún error que tengamos acá, porque puede haber errores, siempre es bueno referirse a la norma madre, o sea que esta norma de acá proviene de dónde, de la norma original norteamericana, que es acá la última versión, la que está vigente ahora es la norma 2022, ¿sí? En el caso de techos, aquí hay que tener mucho cuidado. En el techo en inglés es roof, por si acaso, roof. La carga de techo se le llama LR. Hay una discriminación con el nombre de la carga. La carga de uso es L. La carga de techo es L sub R, ¿ya? Y según la normativa norteamericana, la carga de techo es 20 libras por pie cuadrado. Vale decir, casi 100 kilos por metro cuadrado. Esta carga de techo, dice, es en cualquier tipo de techo plano, con pendiente y curvo. En cualquier tipo de techo, ¿sí? Es la carga. Y de aquí en adelante nos van dando algunos tipos de techo un poquito más específicos. Por ejemplo, techos especiales con áreas, por ejemplo, de acumulación de almacenamiento, casi 500. Áreas para colocar ocupantes. Aquí sí va a haber uso de personas, hay que ver la ocupación, si va a ser, por ejemplo, un hotel, etcétera, hay que ver por tipo de ocupación. Si va a haber, por ejemplo, plantas o lugares ocupados por elementos de tierra, hay que dividir, por ejemplo, en función del uso, como en función de otro tipo de propósitos. Aquí hablamos de marquesinas y hablamos de elementos que se pueden usar también de manera temporal, como una cubierta, pero que se van recorriendo, se van moviendo de una carga mínima. Tenemos todo para poder hacer en techo. Y en techo usualmente esta carga es muy
privativa. En nuestro país, 0,96, que prácticamente 100 kilos por metro cuadrado. Vamos a revisar la norma boliviana en techos. Vamos a hacer la revisión, no se preocupen. Para mí que quiero haber separado, pero vamos a revisar. Para los techos. Si aquí no está, si se fijan, no hay techos acá. Lo han separado seguramente en otro punto. Han tenido ese cuidado de separarlo en otro punto para no confundir. Vamos a ver acá, montacargas. Vamos a ver. Cargas. De cubierta o de techo. Ahí está, LR como les decía. Aquí lo han separado. Y fíjense, nos da, dice, una carga de 0,96, como lo que tenemos exactamente en la norma norteamericana, en la misma carga. Ya, pero hay una opción, dice, de poder reducir en la carga hasta 0,58, casi 60 kilos por metro cuadrado. Esto en función de algunos criterios que vamos a ver en la siguiente clase, ya con ejercicios numéricos de lo que serían áreas tributarias y pendiente en el techo. Eso vamos a ver con ejercicios. Así en teoría, ver ecuaciones medio que no va, pero haciendo cálculo, ahí se van a dar cuenta al toque cómo se tiene que hacer, ¿ya? Y un poquito aquí les dejo la reflexión para la clase siguiente. Usualmente muchos colegas, sobre todo en edificaciones como estas, en cubiertas de viviendas y más aún en naves industriales o tinglados, tienen ese temor o esa idea de decir un valor tan grande como este, de casi 100 kilos por metro cuadrado o 60, es muy antieconómico, ¿no? Y ellos piensan, dicen, bueno, en una nave industrial que mide, por ejemplo, 20 por 30 metros, difícilmente en todo el techo van a estar personas al mismo tiempo. Y realmente los que hacen el mantenimiento, los que van a construir esta cercha y la cubierta metálica de calamina son pocas personas y su equipo es liviano, entonces ven como exagerado este valor. Pero infelizmente esto está normado ya en Estados Unidos y también en Bolivia. Entonces realmente si no quieres reducir la carga, obligatoriamente 0,96 kN por metro cuadrado. Si quieres reducir el máximo o diría la máxima reducción llega a 0,58, entonces no puedes usar menos. Pero hay colegas que utilizan 20 kilos, 30 kilos, hasta 40 kilos por metro cuadrado. Eso no está cumpliendo lo que dice acá esta normativa que está vigente en nuestro país. Entonces ahí yo les dejo la reflexión. Si bien podemos pensar, decíamos, las diapositivas de manera muy inteligente o muy tal vez filosófica de decir cuántas personas entran en un metro cuadrado, el estudio que han hecho en Estados Unidos no solamente se basa en el peso estático, el efecto dinámico de la construcción de una cubierta tiene que tomar en cuenta estos fenómenos. Entonces seguramente que esta carga está muy bien justificada, ¿sí? Pero yo les digo, mejor para no tener problemas, vámonos, si es que reducimos al mínimo de 0,58, pero en función a los criterios que vamos a ver la clase siguiente de área tributaria y pendiente, ¿ya? Eso para que lo estén viendo, ¿ya? Yo voy a subir estos textos, tanto el de cargas como también otro que es de viento, que se los voy a subir también, que está por acá creo. No, está acá. El de viento también lo tengo, lo voy a subir para que lo vayan revisando. La clase siguiente vamos a hacer muy poquito el tema teórico y lo que vamos a hacer es puro ejercicio. Vamos a agarrar, por ejemplo, en una nave industrial, en un letrero de una vivienda. Lo que vamos a hacer es encontrar las cargas y vamos a hacer un análisis estructural. De manera manual en un caso o de manera más profesional a través del uso de un software para ver realmente cómo se calcula manualmente y cómo se hace para introducir una carga en un software para hacer un análisis estructural de manera profesional, ya sea una vivienda, un letrero o una nave industrial. Entonces, para la siguiente clase yo les pediría, por favor, que se traigan instalado un software de su preferencia. Yo en lo particular utilizo este software, el RAM Elements, que el instalador y el video de cómo se instala yo les voy a dejar también en nuestro Classroom. Este software yo lo recomiendo sobre todo por su gran versatilidad en el diseño de estructuras metálicas. Es muy bonito, muy facilito en cuanto al uso. Aquí tenemos con una planilla Excel a la izquierda y realmente es interesante y de mucha utilidad el uso de este tipo de software. Entonces yo, por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno de los letreritos. Ahí está en 3D,
que simplemente es agarrar, por ejemplo, un esquema que se puede hacer, se lo puede dibujar esto en AutoCAD, se lo puede importar como DXF y ya tenemos rápidamente. Y se puede asignar propiedades mecánicas, geométricas y tener, por ejemplo, vistas tridimensionales con los perfiles, por ejemplo, un perfil tubular, como les decía, y para los perfiles pequeñitos de nuestra cubierta, tener estas celosías de perfiles tubo. Entonces es interesante y realmente es práctico para poder hacer un análisis. Esto de manera manual también se puede hacer, pero no se complica debido a que, por ejemplo, en este tipo de modelos uno puede ir viendo qué diagonales puede eliminar en función al tipo de sobrecarga. Entonces, tener un software, aparte de ayudarte a hacer un análisis estructural, te ayuda a ver qué elementos están muy cargados o qué elementos están menos cargados para aumentarle o reducirle miembros o aumentarles, reducirle ayuntamientos. Entonces es como un laboratorio tener un software como este, ¿no? Que ayuda mucho a lo que sería el análisis estructural. ¿Sí? Yo les insto que se instalen y que vayan probando. Nuestro auxiliar también conoce muy bien este software, les puede dar una clasita para introducirles a los que no sepan. Si manejan SAP también o otro programa como Robot, también no hay ningún problema. Yo empezaré con este software y en alguna clase posteriori o en la grabación se los voy a dejar también en SAP como también en Robot para que tengan opciones para poder hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O estamos de acuerdo? ¿Duda que tengan? Pregunta. Inge, buenas. Buenas. Con el tema de la norma, cuando estábamos hablando de corredores por encima de la planta baja, Sí. si hablamos de una construcción en madera, usted dijo que hay que separarla del piso Sí. por el tema de humedad. Sí. ¿Eso ya consideraríamos que sea por encima de la planta baja? Muy buena pregunta. Muy, pero muy buena pregunta. Bien que te has fijado ya. Vamos a hablar. Entonces, hablamos de las cargas vivas y decíamos, por ejemplo, si hablamos de madera, como las fotografías que vimos, nuestra planta baja tiene que ser, pues, necesariamente estar por encima, ¿no? Entonces, la planta baja de una casa o una edificación de madera, típicamente tiene, pues, aquí iremos, aquí escuelas. Típicamente está separada del terreno natural y ahí se hace con un entramado de madera. Creo que les he mostrado. Y vamos a ver rapidito ya para ver esta parte que es interesante. Aquí está, fíjate. Aquí vamos a hacer un zoom. Aquí te fijas, aquí del terreno natural se separa con unos dados en este caso. Se ponen unas vigas principales y hay unas vigas transversales llamadas viguetas, ¿no? Entonces, la losa de planta baja, diremos, el sistema de piso de planta baja, no está apoyado sobre el terreno natural. Entonces, obviamente, este sistema de piso hay que diseñarlo. Si hablásemos de hormigón armado, por ejemplo, una casa común y corriente, hablaríamos de que, si bien tenemos una separación de la cimentación, prácticamente se hace un relleno compactado. Entonces, la losa de planta baja es sobre el terreno, o sea, lo que no se calcula prácticamente, ¿no? A no ser que tengamos, pues, como decíamos en esta otra figura, perdón, en la otra figura que está por acá, donde estamos, que tengamos un sótano, ¿no? Por ejemplo, como en este caso. Si aquí tenemos un sótano, por algún motivo el propietario quiso hacer un sótano, evidentemente ya la planta baja tiene, pues, que estar calculada para las cargas actuantes. Es muy buena tu pregunta, porque en madera decimos y repetimos que sí o sí en madera la planta baja, como no está apoyada, tenemos que calcularla con tanto las viguetas como las vigas y las tablas. ¿Con qué cargas? Con las que está acá, ¿no? Si es planta baja, 5 kN por metro cuadrado. Si es un corredor superior, 4. ¿Por qué motivo es este? Decíamos porque ante un terremoto, sismo, incendio, de todos los niveles van a querer escapar, correr y activar de manera dinámica la edificación, todos los usuarios, y todos aparecen o todos se congestionan y se aglomeran en la planta baja, ¿verdad? Es por ese motivo que experimentalmente los norteamericanos han debido medir la posibilidad de esta carga o sobrecarga en estas plantas bajas, ¿no? De edificaciones, en escuelas, por ejemplo, hay también en hoteles, si mal no me acuerdo. Entonces tiene su lógica,
Muy buena pregunta. Bien. Entonces, para la siguiente clase, ya saben, un software y yo voy a trabajar de manera manual en esta aplicación. Voy a hacer cálculos manuales, como también voy a hacerlo en el programa MATCAD, así que podemos ir avanzando más rápido. Ya vamos a hacer un par de cálculos, tal vez de vivienda, letrero, nave industrial, para determinar las cargas y tenerlo clarito, ¿sí? No voy a eternizarla, hacerlo muy lentito, porque para hacerlo perfectamente lento y explicativo, cada carga me tomaría por lo menos unas 3 semanas para hacerlo a detalle, para que me entiendan así clarito. Un poquito voy a correr, voy a tenerlo ya parcialmente avanzado, pero ustedes, su obligación es ir a su casa y estudiar. Todas las planillas que yo genere, les voy a pasar en digital. Ustedes la tienen que analizar, mejorar, perfeccionar y adecuar a otras prácticas o proyectos que yo les voy a dar. Entonces, por ejemplo, hacemos un letrero de algún tamaño específico, y les voy a dar una práctica de un letrero diferente, tal vez que sea al revés, que no sea paisado, que sea en vertical o que sea más ancho, algo así, como también en una nave industrial. Ya entonces hay que estar pendientes de las siguientes clases, ya tenemos que avanzar prácticamente contenido más de lo que es análisis estructural, ¿sí? Muy bien, entonces quedamos aquí, estudiantes, muchísimas gracias, muy buenas tardes, subo la grabación, ¿sí? Hasta el miércoles, gracias. Hasta el miércoles. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos, gracias.